solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí la lucha seguirá. Mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrás. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor y su santo nombre. Apreciados hermanos y los amigos que nos están sintonizando por nuestro canal de YouTube, El Fuerte Clamor, tengan todos de nuevo una cordial y grata bienvenida a nuestro programa de hoy. Como todos ustedes saben, la semana de oración se tituló Lo que todo adventista del séptimo día debe saber sobre 1888. Ya casi estamos culminando esta semana de oración. Mañana vamos a volver a reunirnos y el sábado culminará la semana de oración en el culto divino. Todos hemos aprendido bastante acerca de la historia de la Iglesia Adventista durante el año de 1888 en el Congreso de la Asociación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces esperamos, queridos hermanos y los que nos sintonizan, que esta semana y los temas que ya hemos recibido hayan sido de mucha bendición espiritual para todos ustedes. Gracias por su sintonía, gracias por la presencia de los hermanos aquí en la iglesia. Y ahora entonces vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirija este programa esta noche. Y les voy a pedir que por favor los que puedan arrodillarse lo hagan con nosotros. Oremos. Amante Dios que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias nuevamente, Señor, por permitir que nosotros estemos aquí reunidos, alabando y glorificando su nombre. Gracias, Señor, por cuidarlos un día más. Son muy grandes sus bendiciones, Señor. No tenemos con qué pagarle. Lo único que podemos hacer es darle honra y gloria a usted, Señor, por todos los cuidados que ha tenido este día con nosotros. Ahora, Señor, hemos llegado el día de este servicio, el día número 4. El día número 5, de este servicio. Señor, esperamos nosotros, Señor, que usted esté en control de estos mensajes. Amén.
que las personas que lo estén escuchando, Señor, sea una bendición porque hay mucha información que aún siendo el pueblo de Dios no lo sabíamos, Señor. Esta información que los trae, Señor, es para afirmar más nuestro fundamento, para afirmar, Señor, nuestros muros y que nadie, por fuerte que soplen los vientos, Señor, con el poder suyo, no podamos derrumbarse, Señor. Ayúdelo, Señor, a entenderlo. Yo sé que es difícil a entender las verdades a veces cuando uno está en el error y le dicen la verdad. Es un poco difícil, Señor, pero ponga en la mente de cada persona negativa, Señor, ponga el espíritu suyo para que esta persona se dedique a investigar, Señor, la verdad a través de su palabra. Bendiga, Señor, a cada uno que se ha hecho presente en este lugar. Bendiga a los hermanos que están en casa, los están escuchando o están todavía en horas de trabajo, por una u otra razón no han podido venir. También bendiga, Señor, a las personas que están escuchándolo, viéndolo por la radio, por la internet, Señor, por el fuerte clamor, nuestro canal. Señor, que sea también bendición para ellos y que puedan encontrar lo que ellos necesitan también, Señor, encontrarlo a usted a través de estos mensajes. Bendiga, Señor, el predicador de esta noche, el hermano John Lopera. Escóndalo bajo su manto de justicia, Señor, para que Él pueda hablar palabras suyas y que Él hable, y usted hable a través de Él, Señor, y lo dé este mensaje a nosotros. Abra nuestras mentes para poderlo entender, Señor, y poderlo atesorar en nuestros corazones y los puedan servir para un fundamento en los últimos días de esta tierra. Amén. Bendiga todas estas cosas que hemos pedido, Señor. Todo esto lo pedimos no porque hayan méritos en nosotros, sino en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para perdón de pecados. En ese nombre, Jesucristo, en ese nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, a manera de recordatorio para todos los que están aquí presentes y los hermanos que nos sintonizan en el canal de YouTube, recuerden escribir sus oraciones. Sus oraciones van a ser tenidas en cuenta, las vamos a escribir después y aquí en este cestico las vamos a poner. Así que siéntanse con tranquilidad y escriban las peticiones. Ahora entonces voy a darles el título. El título de esta noche es igual de importante y de interesante como los anteriores. El título del tema de hoy, del estudio de hoy, es el derramamiento del Espíritu Santo en 1888. Así que presten bastante atención, tomen notas y esperamos que este tema sea de bendición para cada uno de ustedes y de nosotros aquí presentes. Queda con nosotros el pastor John Lopera. Gracias, hermanita. Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta hora les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y también a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal, El Fuerte Clamor, en YouTube. Gracias una vez más por darse cita a través de estos temas que hemos estado desarrollando ya prácticamente casi por una semana. Ya estamos llegando al final de esta semana de oración, esta semana de campaña, y dicen por ahí que lo bueno se acaba rápido, ¿verdad? Así que, bueno, yo sé que nos hemos gozado de estudiando estos temas tan importantes y espero de que sean de mucha bendición. Vamos a tratar de seguir estudiando, aunque sea una vez por semana, estos temas que todavía hay mucho que abarcar en cuanto a lo que es en sí el tema de 1888 y lo que es la historia adventista. Bien, hoy pues como dijo nuestra hermana Marta,
El tema de hoy no es menos importante que los otros temas que hemos estado analizando durante esta semana. Y lleva como título, ustedes lo ven ahí en pantalla, el derramamiento del Espíritu Santo en 1888. Si usted le pregunta a un adventista del séptimo día, digamos una persona que lleve bastantes años en la iglesia, que tenga un poquito de conocimiento en cuanto a lo que es la historia adventista o el mensaje adventista, y le pregunta qué ocurrió en 1888 en la historia adventista, y lo más probable que yo diría el 99% de la respuesta que usted va a recibir de ese hermano o esa hermana adventista es, fue rechazado el mensaje de justificación por la fe. Y ahí termina todo. Nadie más sabe qué pasó, yo creo que ni la mayoría de los adventistas hoy saben ni siquiera en qué consiste o en qué consistió el mensaje de justificación por la fe que Dios le envió a su iglesia remanente en 1888 a través de sus dos instrumentos que él escogió, los pastores Wagoner y Jones. Hoy vamos a ver unos puntos muy importantes y nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, de cuán importante fue ese mensaje para la iglesia en ese entonces, hace más de 100 años atrás, y cuán importante ese mensaje para nosotros hoy, como iglesia remanente, entenderlo para así entrar a la Canaán celestial. ¿Será importante que ustedes creen? Bien, vamos entonces a empezar leyendo una declaración que está en un manuscrito 129, 1905 de la hermana White, por supuesto, pero también parte de esa cita usted la puede encontrar en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 449. Esa cita la hemos leído ya, pero vamos a leerla nuevamente. ¿Qué dijo ella? El Señor ha declarado. ¿Qué dice ella? El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. ¿Qué es lo que fue en 1888? Rechazo del mensaje de justificación por la fe. ¿Qué es lo que será antes de que Cristo venga? ¿Sucederá lo mismo? Bueno, de acuerdo a esta cita, ella dice que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Hay un fundamento muy importante. En ese fundamento está incluido el mensaje de los tres ángeles. Y dice allí la sierva del Señor que ahora en este tiempo que nos ha tocado vivir, mucho menos ahora que en cualquier época de la historia de esta tierra, nosotros debemos de alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. ¿Qué dice el libro de Romanos? Vamos a ver qué dijo Pablo en Romanos capítulo 5 y el versículo 1. Dijo así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificación, ¿por qué? Por la fe. ¿Entendemos nosotros ese concepto? Como les dije anteriormente, usted le pregunta a cualquier adventista, pero un adventista que lleve muchos años en la iglesia, y le menciona el año 1888, usted va a tener siempre la misma respuesta. Oh sí, fue el rechazo del mensaje de justificación por la fe. ¿Qué entendemos nosotros por ese mensaje hoy? ¿Qué significa ese mensaje hoy para nosotros como iglesia en este tiempo del fin? Vamos a leer unas notas allí, ustedes van a ver el asterisco. Esas son notas de este servidor que coloca allí en las presentaciones para así nosotros poder entender un poquito la historia y de lo que hemos de discutir en esta noche.
durante el Congreso de la Asociación General que tuvo lugar en Minneapolis, Waggoner fue el orador principal acerca de Cristo y su justicia. Uno de sus libros, publicado poco después del Congreso, lleva el título de Christ and His Righteousness, o sea, Cristo y su justicia. En él expone lo que quiso transmitir en sus presentaciones allí en Minneapolis. Quiero decirle, aquí tengo una copia de ese libro, usted lo puede obtener en español, le recomiendo que lo obtenga. Este libro lo puede conseguir en Amazon o en cualquier otro, o en el internet. Si usted no tiene este libro, yo le aconsejo que lo obtenga. Esto es una joya de la literatura adventista y fue escrito por Waggoner, y ahí prácticamente, ahí él plasma, en este libro, prácticamente él plasma el mensaje de justificación por la fe que él dio en 1888. Bien, sigamos entonces. El libro completo es una exaltación gozosa del amor de Dios y de su misericordia según lo manifestó Jesús. Waggoner urge a sus lectores a considerar a Cristo continua e inteligentemente. Muy importante, nosotros tenemos que aprender a desarrollar una relación con Cristo, como la desarrollaron los discípulos de Jesús, como la desarrolló el apóstol Pablo, y como muchos de estos pioneros adventistas llegaron también a desarrollar en sus vidas. Mire lo que Waggoner escribió en este libro, Cristo y su justicia, la página 5 y 6, él escribió: Cristo debe ser elevado por todos los que creen en él como el Redentor crucificado, cuya gracia y gloria son suficientes para satisfacer la necesidad más grande del mundo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como cristianos para satisfacer cualquiera de nuestras necesidades? Un buen trabajo tal vez, una buena posición, una buena casa, dinero en el banco. No, dice él, cuya gracia y gloria son suficientes para satisfacer la necesidad más grande del mundo. Significa que debiera ser elevado, o sea, Cristo, en su extraordinario encanto y poder como Dios con nosotros, de modo que su atractivo divino pueda así atraer a todos hacia Él. Este hombre vivió lo que él predicaba, hermanos. Y esa es la condición, esa debe ser la vida que nosotros debemos de desarrollar, la experiencia que cada uno de nosotros como adventistas, como cristianos, debemos desarrollar. Es alcanzar un conocimiento de Cristo. ¿Se acuerda las palabras de Jesús cuando oró por sus discípulos? En Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, le dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, o sea, a su Hijo, a quien tú has enviado. O sea, nosotros, de acuerdo a lo que dice aquí Waggoner en su libro, debemos de aprender a tener un conocimiento personal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo obtenemos, hermanos? Estudiando la palabra del Señor, teniendo una comunión diaria con nuestro Señor a través de su palabra. Sigamos leyendo algunas citas más de este hermoso libro, Cristo y su justicia, páginas 5 y 6, ¿qué nos dice? Nuestra seguridad del perdón para todos nuestros pecados descansa en el hecho de que el mismo dador de la ley, aquel a quien nos hemos revelado y a quien hemos desafiado, es el que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién fue el que se dio a sí mismo por nosotros, querida iglesia? El mismo que nos dio, ¿qué cosa?
la ley, o sea, el dador de la ley. En Cristo, dice Wagoner, Dios se dio a sí mismo. ¿Quién se dio a sí mismo? Dios, para nuestra redención. Porque no se imaginen que el Padre y el Hijo estaban separados en esta transacción. Eran uno en esto, así como en todo lo demás. Qué interesante, hermosa declaración, ¿verdad? Bien, ustedes van a ver allí una portada de la Review Herald. Eso es una portada de este periódico o revista que se publicaba en los días de la hermana White, por ejemplo. Y esa portada que ustedes ven ahí es del 2 de mayo de 1912. Algo interesante, el encabezado, no sé si ustedes lo notan, el encabezado tiene algo muy particular. ¿Qué ustedes notan ahí en el encabezado? Dice The Advent Review, que quiere decir la revista del advenimiento, and the Sabbath Herald. O sea, la iglesia adventista, hermanos, con ese encabezado, estaba dando un doble mensaje al mundo. Estaba proclamando la segunda venida de Cristo, o sea, la revista del advenimiento, y estaba también proclamando la verdad del sábado. Esa revista, ese periódico, al pasar los años, dejó de llamarse así como ustedes lo ven ahí en pantalla, y fue reemplazado por lo que hoy se conoce en el mundo adventista, The Adventist Review, o sea, la revista adventista. Qué interesante, o sea, ya esa revista, el nombre de esa revista Adventist Review, ni habla del advenimiento, ni mucho menos proclama la verdad del sábado en su encabezado o su nombre como revista. Bien, vamos a ver qué dice parte de ese artículo, es una cita de la hermana White que salió en ese entonces, en 1912, 3 años antes de que ella falleciera. Mire lo que dice allí la sierva del Señor. Nuestros sanatorios, eso fue un artículo que ella sacó, dirigido especialmente a la obra médico-misionera. Nuestros sanatorios deben ser como luces que alumbran en un lugar oscuro, porque los médicos, las enfermeras y los ayudantes reflejan el sol ¿de qué, hermanos? De la justicia de Cristo. Importante, nosotros tenemos que entender este mensaje de la justicia de Cristo para nosotros poderlo reflejar al mundo. La gloria del Evangelio, ahí está incluido la justicia de Cristo. La gloria del Evangelio consiste en que se encuentra fundada sobre los principios de la restauración en la humanidad caída, la imagen, ¿qué cosa? Divina. Vamos a hacer una pausita ahí para nosotros ir entendiendo e ir masticando y digiriendo estas citas que leemos. Yo quiero mencionarles algo muy importante porque muchos hoy han perdido de vista, han perdido la brújula. Muchos adventistas han perdido la brújula de lo que significa el Evangelio. El Evangelio, creen ellos que es un folleto con 20 lecciones o con diferentes temas bíblicos o estudios bíblicos. Y ya la persona cuando termina el folleto ya va ¿para dónde? Para el bautismo. Entonces ellos creen, o muchos piensan, de que eso es el Evangelio. Pablo pudo decir, el Evangelio para mí es poder. ¿Poder para qué? Para salvación. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque a mí me ha salvado. Yo era un perseguidor de la iglesia, ahora soy un perseguido. Yo era un hombre blasfemo, ahora yo hablo del amor de Cristo. Yo era un hombre iracundo, ahora yo digo, el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, Pablo, hermanos, pudo dar testimonio de que el Evangelio había transformado su vida.
La doctrina es muy importante, porque tenemos que aprender la doctrina, por supuesto. Pero la doctrina no cambia al ser humano. Lo que cambia al ser humano es Cristo, la justicia de Cristo, restaurando el ser humano a través del poder del Espíritu Santo. Ese es el meollo del Evangelio, querida iglesia. Yo quiero que nosotros entendamos eso. Eso es lo que significa justificación por la fe. Justificación por la fe no es creer yo en Cristo. Es muy fácil creer, todo el mundo cree en Cristo, todo el mundo que es cristiano. Los demonios, dice Santiago, que creen y tiemblan. Pero dice allí esa declaración de la sierva del Señor, que la gloria del Evangelio consiste en que se encuentra fundada sobre los principios de ¿qué cosa, hermanos? De la restauración en la humanidad caída, ¿qué cosa? La imagen divina. O sea, cuando nosotros salimos por la puerta de esta iglesia cada semana, el mundo allá afuera que está en rebelión y en pecado, tiene que ver en nosotros la imagen de Dios en nuestras vidas. La imagen de Cristo. O en lo contrario, de nada sirve. Podemos pasar aquí 40 años en esta iglesia. Mire lo que sigue diciendo ella en esa cita. Dice la deidad, no dice deidades. Dice la deidad se conmovió de piedad ¿por quién? Entonces noten lo que ella agrega. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de resolver el plan de la redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo, el único Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Hubo un concilio celestial, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se tomó la decisión de que Cristo sería el que se iba a entregar a sí mismo como ofrenda por el pecado. Y al dar a Cristo, dice ahí, Dios dio todos los recursos del cielo para que nada pudiese faltar para la obra de elevar al hombre. Review and Herald, 2 de mayo de 1912. Ya para esa altura, como le estudiamos anoche, entre los años 1901 y 1915, hasta que muere la sierva del Señor, ya se entendía el concepto de lo que era la deidad. Párrafo 2 y párrafo 3. Yo le puse énfasis allí en lo que dice la deidad, porque el original, por supuesto, no dice deidades. Ustedes ven ahí esa portada, hermanos. Esa portada es del libro en inglés, El Ministerio de Curación, edición 1909. Yo tengo aquí la edición original, se las muestro a ustedes. Mire, grueso este libro. Ustedes lo pueden ver allí y ustedes pueden, déjenme mostrar la foto para que ustedes puedan ver. Aparece ahí en pantalla. Este es el Ministerio de Curación, edición 1909. ¿Y yo por qué? Ustedes dirán, ¿para qué usted tiene que mostrar todos estos libros? ¿Qué tiene que ver con el tema? Bueno, porque nos hemos podido dar cuenta, hermanos, que muchas personas nos han acusado a nosotros de que las citas que a veces usamos para probar o para traer a colación estos temas, nos dicen, esas citas ya fueron cambiadas, eso está adulterado. Bueno, pues entonces aquí tenemos el libro original cuando la sierva del Señor todavía estaba viva, porque este libro fue publicado en el año 1909. Vamos a ver qué dice allí en ese libro en la página 422, edición 1909. En español es la página 329, pero en inglés es la 422. Dice, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos, oigan bien, no destruye la personalidad de uno ni de otros. Son uno en qué? En propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona.
Así es como Dios y Cristo son uno. ¿Estamos entendiendo ahora? Ministerio Curación, nuevamente, página 422, edición 1909. Waggoner y Jones sostenían que el Redentor va más allá de perdonar los pecados. A veces creemos que Cristo está allí solo para perdonar pecados. El creyente que acepta a Jesús como su sustituto y su garante de salvación, aprende a qué, hermanos? A conocerlo como su ejemplo y como su capacitador para la victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado. La que está firmemente anclada a la encarnación de Cristo. Por eso en esta noche vamos a aprender lo que significa verdaderamente la justificación por la fe. Por eso es que ese mensaje, tristemente, mañana lo vamos a ver con más amplitud, está siendo rechazado hoy por el pueblo profeso de Dios en esta tierra. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ya la sierva del Señor lo había dicho. La historia del pasado se va a repetir cuando entremos en la etapa final de la historia de esta tierra. Y esa señora ya está muerta hace muchos años. O la mensajera del Señor. Vamos a ver qué escribió Elena G. de White. Escuchen bien lo que ella escribió. Si quieren anotar la cita, siéntanse libres de hacerlo. Ella describió Mensajes Selectos, tomo 1, página 355. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. ¿Por quién era sostenido Jesús? Por la divinidad. Por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor de ¿quién? Del hombre. O sea, en favor suyo y en favor mío. Cristo triunfó. Llevando así, ¿qué cosa? La justicia del castigo. Hermosas declaraciones, hermanos. Consiguió vida eterna para los hombres al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. Hermosa declaración. Cristo triunfó en favor suyo y mío. Alabado sea su nombre, ¿verdad? Nota, Waggoner se refirió a la promesa de Dios hecha a través del apóstol Pablo en Efesios 3, 14 al 19, lo vamos a leer más adelante, de que cada creyente, hermanos, puede ser fortalecido por Cristo al morar en su corazón por la fe mediante el Espíritu Santo. Todos nosotros podemos ser fortalecidos a través del poder de Cristo morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. De esta forma, cada alma dispuesta puede ser llena ¿con qué? Con la plenitud de Dios. O sea, la deidad puede morar en nuestros corazones. Eso es maravilloso. Quien es capaz y está ansioso de darnos fortaleza más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Waggoner enseñó que todo el poder que residía en Cristo puede morar en nosotros por gracia. Oigan bien, porque Él nos otorga libremente, Él nos lo otorga libremente. Mire lo que Waggoner escribió, presten atención a esta hermosa cita, en el mismo libro, Cristo y su justicia, página 30 y página 28 y 29 en la versión en español. Waggoner escribió, Cristo, en quien habita toda la plenitud de Dios, puede habitar en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser llenos con toda la plenitud de Dios. Todo el poder que Cristo tenía habitando en Él por naturaleza, podemos tenerlo habitando en nosotros por gracia, porque Él nos la confiere abundantemente. Entonces, ¿qué es justificación por la fe? ¿Qué estamos entendiendo hasta ahora?
Ah, sí, los líderes de la iglesia rechazaron el mensaje de justificación por la fe, pero a veces ni siquiera nosotros lo entendemos. ¿Qué estamos viendo hasta este momento? Estamos viendo, querida iglesia, que el poder que Cristo tuvo para vencer el pecado en su vida, porque la divinidad moraba en él, o la deidad moraba en Jesús, ese mismo poder lo podemos obtener nosotros por gracia si creemos en Jesús. Mire lo que dice el libro de Efesios. No me crean lo que yo les estoy diciendo. Creamos lo que dice la palabra del Señor. Pablo escribió en Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19, lo siguiente. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, o sea Dios, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Dónde, querida iglesia? En el hombre interior, ¿por medio de qué? Por medio de su espíritu. Versículo 17. Para que habite ¿quién? Cristo por la fe, ahí está justificación por la fe, en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, hermanos, si Cristo mora en tu corazón, ¿te atreverás tú a pecar? Dime, por favor. Podemos estar violando la ley de Dios indiscriminadamente si Cristo está morando en tu corazón o en mi corazón. Note cómo sigue diciendo el texto. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Por eso muchos no comprenden este mensaje. No lo han entendido todavía. Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer, ahí está el conocimiento, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. O sea, Cristo fue lleno de la deidad, de la plenitud de Dios. Cristo pudo vencer. Y nosotros también podemos ser llenos de esa plenitud. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Noten cómo dice. Porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Por eso Cristo pudo vencer. Por eso Cristo pudo obtener la victoria sobre sus pecados. Dice el libro de Hebreos, fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado. Y nosotros, si tenemos la deidad morando en nuestros corazones, como decía Pablo, ¿podemos entonces vencer el pecado en nuestras vidas? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía entonces. Todos los que son uno con Cristo, mediante la fe en Él, ahí está la justificación por la fe, obtienen una experiencia que es vida para vida eterna. Porque hay muchos adventistas que pasan 20, 30, 40, 50, 60 años en la iglesia y no viven vidas felices. Viven vidas depresivas, amargadas, tristes, tomando pastillas para los nervios, para el estrés, para la alta presión. ¿Será que no han obtenido una experiencia viva para vida eterna en Cristo Jesús? Eso puede ser el problema. Noten cómo sigue diciendo. Cristo llegó a ser uno con la humanidad, para que la humanidad pudiera llegar a ser una en espíritu y en vida ¿con quién? Con Él. En virtud de esa unión, o sea, tiene que haber una unión entre Cristo y nosotros. En virtud de esa unión, en obediencia a la palabra de Dios, es muy importante la obediencia, eso no le gusta al diablo. La vida de Cristo, oigan bien, ¿la vida de quién? Cristo. De Cristo llega a ser la vida de la humanidad. Por eso es que Pablo en Gálatas 2:20 pudo decir, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí.
Y Pablo no tenía el espíritu de profecía, querida iglesia, en ese entonces, ¿no? La hermana White no estaba por ahí escribiendo. Él llegó a entenderlo, ¿saben por qué? Porque él pudo tener una experiencia personal con Cristo. Y esa es la experiencia que cada uno de nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Esta mujer entendió el mensaje de justificación por la fe. Y ese es el mensaje, querida iglesia, que nos va a preparar a nosotros para entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. ¿Lo creen? Amén. Vamos a ver más adelante a ver qué dice. Noten bien, deseado de toda la gente, página 279, lo que ella escribió. Por la vida que vivimos, mediante la gracia de Cristo, ¿se forma qué? ¿Se forma qué? El carácter. La belleza original empieza a ser, ¿qué? Restaurada en el alma. Los atributos del carácter de Cristo, por eso es que nosotros no nos vamos a llevar este carácter al cielo. Usted hace una pregunta, ¿qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo? La gente dice el carácter, pero no es el carácter suyo ni el mío. Es el carácter de Cristo. Por eso dice, los atributos del carácter de Cristo son ¿qué? Impartidos. Y la imagen del ser divino empieza ¿qué? A resplandecer. Gloria a Dios. Qué importante es esto, hermanos. 279 del deseado de todas las gentes. Mire lo que ella agrega en la página 143 de ese extraordinario libro. El deseado de todas las gentes. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una ¿qué? Transformación de la naturaleza. Se produce ¿qué? Una muerte al yo y ¿a qué más? Ay, no, pero si a mí me han enseñado en la iglesia que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente ¿qué? Nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por los años que yo llevo en la iglesia. No, leí mal, perdón. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Nota, el mensaje de justificación por la fe que se presentó en el Congreso de 1888 fue verdaderamente un mensaje de esperanza y valor. ¿Qué ofrecía ese mensaje? Ofrecía perdón para todos los pecados, más aún, ofrecía la victoria sobre el pecado, hermanos. Ese es el verdadero mensaje de justificación por la fe. No es decir, yo creo en Cristo. Waggoner deseaba que los cristianos, antes pusilámines, decidieran vivir confiadamente amando a Dios. Sin embargo, Waggoner advirtió que Satanás no estaba dispuesto a dejar que sus antiguos esclavos escaparan sin pelea. No. Satanás no quiere que usted y yo dejemos de ser esclavos. Esclavos del pecado. Esclavos de la concupiscencia de la carne. Esclavos de las bajas pasiones. Esclavos del mundo. No crea que cuando usted quiera liberarse, Satanás no lo va a dejar a usted ni a mí escapar muy fácil. Sigue diciendo que Waggoner amonestó a cada seguidor de Cristo a recordar siempre que Cristo lo había liberado y que ya no era más esclavo de Satanás. ¿Lo creemos nosotros? Nosotros no necesitamos seguir siendo esclavos, querida iglesia. Si somos esclavos es porque queremos ser esclavos. Así como el Israel cuando salió de Egipto. No, queremos volver a Egipto. Queremos las ollas, la carne, el pollo Kentucky Fried Chicken y la McDonald's, Burger King. Queremos todo eso nuevamente. Querían volver ¿a dónde? A la esclavitud del pecado. Ya el Señor los había liberado y ellos querían volver
¿A dónde? A Egipto. Nosotros, hermanos, ¿queremos seguir en la esclavitud? ¿Queremos volver a la esclavitud? Pero noten cómo termina Wagoner. Pero la victoria demanda ceder constantemente ¿a qué? A la voluntad de Dios. Alejado de ella, no hay victoria. Cristo y su justicia, página 92 a la 95 y de la 86 a la 91. Por sus propias fuerzas, ninguna persona puede derrotar a Satanás. Pero en el momento de la tentación, cada creyente debiera recordar la promesa de Dios a Josafat, aconsejó Wagoner. ¿Y cuál era esa promesa? No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Segunda de Crónicas 20:15. Cristo y su justicia, página 78 a la 80. De acuerdo con Jones y Wagoner, la victoria sobre el pecado es inherente a una correcta comprensión de la verdad acerca del santuario. Elena de White compartía esta idea. En su sermón del 20 de octubre de 1888, el primer sábado del Congreso de Minneapolis, ella dijo lo siguiente, escuchen lo que ella dijo. Cristo está ahora en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo?, preguntó la hermana White. Está haciendo expiación por nosotros, purificando el santuario de los pecados de la gente. Luego debemos entrar por fe en el santuario con Él, continúa diciendo la hermana White. Debemos comenzar la obra en el santuario de nuestra alma. Debemos limpiarnos de alguna contaminación. ¿De cuántas, hermanos? De toda contaminación, dijo la sierva del Señor. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso está en un libro que se llama 13 años de crisis, escrito por Robert Olson, página 276, que fue un pastor adventista. Esta es una cita de la hermana White que él hace referencia en ese libro. Para Elena de White, la respuesta personal en relación con la purificación del santuario celestial involucraba la purificación ¿de qué? Del templo del alma de cada creyente. Esto se refleja en sus escritos posteriores. Noten lo que ella escribió en 1890 en la Review and Herald. Preste mucha atención a esta cita. Cristo está ¿qué? Limpiando el templo celestial de los pecados del pueblo. Y debemos trabajar en armonía con Él sobre la tierra, limpiando el templo del alma de su contaminación moral. Review and Herald, 11 de febrero de 1890. ¿Recuerdan el texto de Apocalipsis 18:1? Apocalipsis 18:1, ¿qué nos dice? Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada ¿con qué? Con su gloria. ¿Un ángel va a alumbrar la tierra con su gloria? ¿O somos nosotros? Un ángel en profecía bíblica, ¿qué significa? Mensajero. Entonces, ¿quiénes van a alumbrar la tierra con la gloria de Dios morando en ellos? Con la deidad de Dios morando en ellos. Ustedes y este servidor quien les habla. Ese va a ser el mensaje que va a culminar la obra de Dios en esta tierra. La justicia de Cristo morando en el corazón de cada ser humano. Arthur Grosvenor Daniels, 10º presidente de la Asociación General durante 21 años, desde 1901 a 1922. Un hombre muy fiel a la obra del Señor y muy fiel al espíritu de profecía. Arturo Daniels, presidente de la Asociación General, reconoció el cumplimiento inicial de la profecía de ese cuarto ángel que acabamos de leer en Apocalipsis 18:1, en el mensaje de ¿qué año?
de 1888. Él escribió lo siguiente en su libro, Cristo nuestra justicia. Aquí está el libro. Ustedes lo pueden conseguir también. Yo lo tengo en inglés, probablemente estará en español. Es un extraordinario libro. Cristo nuestra justicia, escrito por otro pionero adventista, Arturo Daniels. Noten lo que él escribió en ese libro. En el año 1888 fue dado a la iglesia adventista del séptimo día un mensaje de despertar muy definido. ¿Qué mensaje fue dado? Un mensaje de despertar muy definido. En aquel tiempo se lo designó como el mensaje de la justificación por la fe. Ambos, el mensaje mismo y la forma en que fue dado, causaron una profunda y duradera impresión en la mente de los pastores y el pueblo. Y el transcurso del tiempo no ha podido borrar de la memoria esta impresión. ¿Qué les parece a ustedes? Sigue diciendo Daniels, mire lo que él dijo. Hasta hoy día, muchos de los que oyeron el mensaje desde el comienzo están profundamente interesados y entregados a él, muchos. En el transcurso de estos largos años, han mantenido la firme convicción. ¿Cuál convicción? Y han acariciado la alegre esperanza de que algún día ese mensaje pueda ¿qué? Alcanzar entre nosotros una gran prominencia y que obre en la iglesia, ¿qué cosa? La purificación y regeneración para los que creen que el Señor lo envió. Arturo Daniels, Cristo nuestra justicia, página 23. ¿Cuál era el propósito de ese mensaje que se predicó en 1888, queridos hermanos? De acuerdo al testimonio de Arturo Daniels, era un mensaje que debía obrar en la iglesia, oigan bien, la purificación y la regeneración. ¿Por qué en la iglesia hoy existe pecado todavía? ¿Por qué en la iglesia hoy existen chismes? ¿Por qué en la iglesia hoy existen controversias? ¿Por qué en la iglesia hoy existen peleas? ¿Por qué en la iglesia hoy existe envidia? ¿Por qué en la iglesia hoy existen celos? ¿Por qué en la iglesia hoy existen controversias? ¿Por qué en la iglesia hoy, que dice ser el pueblo de Dios, todavía existen un sinnúmero de cosas? Porque simplemente esta iglesia no ha entendido el mensaje de justificación por la fe. Si nosotros entendiésemos ese mensaje hoy y lo aplicásemos en nuestra vida, aquí se acabarían las controversias, se acabarían las peleas, el chisme, la envidia, los celos, las malas sospechas, en fin, las discordias, todo eso se acabaría. Se acabarían las peleas de nuestros hogares, se acabarían las discordias en el hogar de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendamos este mensaje y lo apliquemos en nuestro diario vivir, todo eso, hermanos, se acaba. ¿Por qué? Porque Daniel dice ahí que ese mensaje debía de obrar en la iglesia la purificación y la regeneración para los que creen en el Señor, que Él lo envió. Ese era el propósito del mensaje de la justificación por la fe. ¿Puede usted o yo entrar ahora mismo al cielo con el carácter que usted y yo poseemos en estos momentos? No, hermanos. Descalificado automáticamente. Se nos cierran las puertas del cielo. Por eso Dios envía un mensaje. Y Dios va a enviar un mensaje una vez más a su iglesia para prepararla para entrar por las puertas de la Canaán celestial. Mire lo que sigue diciendo Daniels. El mensaje nunca fue aceptado ni anunciado, ni le fue dado libre curso en su debida forma para traer sobre la iglesia las bendiciones sin límite que están contenidas en él.
Arturo Daniels, Cristo, nuestra justicia, página 33 y página 47. Nota, las publicaciones denominacionales demuestran la veracidad de la anterior declaración, o sea, de la cita que acabo de leerles, con la excepción de los conceptos implícitos en los escritos del espíritu de profecía. La investigación indica que en las décadas anteriores y posteriores a 1926, el mensaje de 1888, oiga hermano, estamos hablando de 1926, ¿y hoy en qué año estamos? 2019. ¿Cuántos años han pasado ya? ¿Alguien tiene una calculadora por ahí que saque ahí? 103 años. Réstele al año en que estamos en curso y réstele 1926 a ver cuánto nos da. Voy a esperar a que alguien lo encuentre primero antes de terminar esta cita. 219 a 1926 menos 1926 nos dan ¿cuánto? 926. No, aquí nos podemos quedar hasta las 11 de la noche mientras usted lo encuentre. Vamos a seguir adelante mejor. La investiga, oiga, ni con aparatos electrónicos ustedes me pueden hacer una resta. ¿Ah? Usted le resta, hermana Marta, al 2019 le resta 1926. Qué fácil es eso. ¿Ah? ¿Cuánto es? 103 años. Desde 1926 han pasado 103 años. Tiene un 10, hermana Marta, tiene un 10. La investigación indica que en las décadas anteriores y posteriores a 1926, o sea, 103 años ya hace eso, el mensaje de 1888 había quedado tan perdido y enterrado como Pompeya bajo las cenizas del volcán Vesubio. Podemos tener mucha de la así llamada justificación por la fe, pero es profundamente diferente de la luz que el Señor dio a este pueblo en el mensaje de 1888. ¿Qué será ahora? Yo diría que el 99% de los miembros de la iglesia adventista hoy no entienden ni conocen este mensaje de justificación por la fe. Y es el mensaje que nos va a preparar, es el mensaje del cuarto ángel, el fuerte pregón, hermanos, que nos va a preparar para entrar al reino de los cielos. Y si no lo entendemos, entonces ¿cómo vamos a estar preparados para entrar? Elena G. de White y el derramamiento del Espíritu Santo en 1888. 93. Gracias. Vamos a comprar una calculadora nueva a la hermana Marta para que... Gracias. Gracias, hermana Marilis, por su fiel sintonía. Elena G. de White y el derramamiento del Espíritu Santo en 1888. Noten cómo dice. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de ¿quién? Los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. ¿Se habla hoy del Salvador, del sublime Salvador, cuando se predica el mensaje del tercer ángel? No, todo el mundo ya sabe quién es Jesús. Presentaba ¿qué cosa? La justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir ¿qué? La justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia ¿a cuántos mandamientos? A todos los mandamientos de Dios. La justicia de Cristo, la justificación por la fe no es decir solamente yo creo en Cristo. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia. ¿A quién?
al desvalido agente humano, Cristo está dispuesto a impartirnos su propia justicia. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado ¿a quién? Al mundo. Es el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Testimonio para los ministros, página 91 y 92. Lo menos que se habla cuando la gente predica el mensaje del tercer ángel hoy es de este mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque hay muchos ministerios hoy que yo les llamo los cortacabezas. ¿Por qué? Porque ellos creen que el mensaje del tercer ángel, es decir, que la bestia representa a este poder y que eso es lo que hay que predicar al mundo, pero se desconectan completamente del mensaje de la justicia de Cristo. Y ella dijo, es el mensaje del tercer ángel. Si es el mensaje del tercer ángel, ¿por qué nosotros hemos dejado de predicarlo, hermanos? Alonzo Trevier Jones, o A.T. Jones, como se le conoce, escribió, oigan bien, en el boletín de la Conferencia General de 1893, página 377, él escribió, hace poco recibí de Australia una carta del hermano G.B. Starr. Leeré 2 o 3 frases que vienen al dedillo en este punto de nuestro estudio. La hermana White dice que estamos en la era de la lluvia tardía desde el encuentro de Minneapolis en 1888. Wow, hermanos. ¿Qué rechazó el pueblo de Dios en ese entonces? No solo rechazó el mensaje de justificación por la fe, rechazó el mensaje del fuerte clamor y rechazó la lluvia tardía, hermanos. Sigue diciendo, mire lo que dice Wagoner, boletín de la Conferencia General. 2 años antes, E.J. Wagoner había reconocido lo siguiente, mire lo que él dijo. Cuando tenemos una fe firme en que Cristo habita en nosotros, podemos ir a trabajar por otros con poder y unificar nuestras voces con las de los ángeles del cielo. Y entonces el mensaje se abrirá paso con fuerte clamor. Esta noche me gozo en la convicción de que el fuerte clamor está ¿qué? Comenzando. E.J. Wagoner, boletín de la Conferencia General, 1891. 3 años después de 1888, página 245 y 246. Está registrado la confesión que fue hecha por la congregación reunida en la asamblea de la Asociación General de 1893. Oigan bien, A.T. Jones pregunta y la congregación responde. Mire lo que preguntó este pionero adventista en esa asociación de 1893 o en ese congreso. Ahora, hermanos, pregunta Jones, ¿cuándo comenzamos como pueblo con el mensaje de la justicia de Cristo? 1 o 2 en el auditorio respondieron, hace 3 o 4 años. ¿Cuántos? Pregunta Jones. 3 o 4. La congregación responde, 4. Sí, 4. ¿Dónde fue? Pregunta Jones. La congregación responde, en Minneapolis. ¿Qué rechazaron pues los hermanos en Minneapolis? Pregunta Jones. Algunos de la congregación responden, el fuerte pregón. Wow, hermanos. ¿Qué es ese mensaje de justicia? Pregunta Jones. El testimonio nos ha dicho lo que es, o sea, el espíritu de profecía. El fuerte pregón, la lluvia tardía. Esto fue lo que rechazó el liderato adventista en 1888. Entonces los hermanos que adoptaron esa postura tremenda en Minneapolis, ¿qué rechazaron? Pregunta Jones nuevamente. Y responde la congregación, rechazaron la lluvia tardía, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Boletín de la Conferencia General 1893, página 183. Tremenda declaración, hermanos. Querida iglesia, si nosotros rechazamos este mensaje hoy, en este tiempo, la lluvia tardía no caerá sobre nosotros.
y no podremos ser sellados para vida eterna. Sigue diciendo, y hermanos, ha llegado el momento de retomar esta noche, sigue diciendo Jones, lo que rechazamos allí, o sea, en 1888, ha llegado el momento. Nadie entre nosotros ha sido capaz siquiera de soñar la maravillosa bendición que Dios tenía para nosotros en Minneapolis y que habríamos podido disfrutar en estos 4 años si los corazones hubieran estado dispuestos a recibir el mensaje que Dios envió. Estaríamos 4 años más adelante, dijo Jones. Estaríamos en medio de las maravillas del fuerte pregón mismo. Esta noche, dice él. ¿No nos decía el espíritu de profecía allí, en aquel tiempo, que la bendición rondaba sobre nuestras cabezas? ¡Wow, hermanos! Boletín de la Conferencia General, 1893, página 183. Mire lo que Elena G. White escribió. Escuchen bien, por favor. Los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos los que profesan ser cristianos. Ustedes y yo, quien les habla, debiéramos destacarnos entre todos los que profesan ser cristianos. ¿En cuanto a qué, hermanos? En cuanto a decir que el papado representa esto. No, en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige ¿qué cosa? La presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada, pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. Es por eso que el mensaje que hoy a veces nosotros predicamos no tiene éxito, porque hemos dejado fuera a Jesús. Y solamente nos hemos limitado a predicar la letra del mensaje del tercer ángel, a decirle a tal y tal movimiento, a tal y tal iglesia o a tal y tal cuerpo religioso, grupo religioso, quién es en profecía bíblica. Pero lo que menos hablamos es de Jesús y mucho menos lo reflejamos en nuestras vidas. Hermano, ¿vamos a escuchar este mensaje en esta noche? ¿O lo vamos a rechazar igual que los pioneros en 1888? Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran. Y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser ¿qué? Inducido a mirar ¿a quién? Al Calvario. Con la sencilla fe de un niñito. Debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia. Ahí está la justificación por la fe. Creer en su misericordia. Obreros Evangélicos, páginas 164 y 165. Sigue diciendo la sierva del Señor. La ley de Dios ha de ser magnificada, hermanos. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado. Para que la gente, oigan bien, se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada ¿en qué? En justicia. El mensaje de la justicia de Cristo. ¿Cuál mensaje, querida iglesia? El mensaje que fue rechazado en 1888, en otras palabras, ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Joya de los testimonios, tomo 2, página 373 y 374. ¿Estoy inventando yo esto? Por eso es que nuestro mensaje no tiene efecto. Por eso es que las almas no se convierten. ¿Sabe por qué las almas no se convierten tal vez? Porque nosotros todavía no hemos sido convertidos. El mensaje actual, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales divinas. Porque su fruto es ¿para qué? ¿Para qué es ese fruto? Para santidad. Algunos que necesitan enormemente la preciosa verdad que fue presentada ante ellos, o sea, en 1888, tememos que no recibieron su beneficio. El enemigo de Dios, oigan bien hermanos, ¿quién? O sea, Satanás. Y el hombre, el enemigo de Dios y el hombre, no está dispuesto a que esta verdad se presente claramente. Por eso es que la mayoría de los miembros de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios están viviendo
en delitos y pecados. Están viviendo como el mundo vive, porque este mensaje no se presenta ni en la iglesia, ni este mensaje lo entiende la mayoría de los miembros de la iglesia adventista hoy. Tristemente lo digo con mucho respeto. Dice que el enemigo de Dios y el hombre no está dispuesto a que esta verdad, ¿cuál verdad? La verdad que se predicó en 1888. Esta verdad se presente claramente, porque mire lo que dice la sierva del Señor. Porque él sabe, o sea, Satanás, él sabe que si el pueblo la recibe completamente, su poder será roto. Alabado sea el Señor. Por eso es que Satanás no quiere que este mensaje usted y yo lo entendamos hoy. Por eso es que a Satanás no le interesa que este mensaje se predique a la iglesia. Yo no entiendo, hermano, si este es el mensaje que nos va a preparar para entrar por las puertas de la Santa Ciudad de Jerusalén. Este mensaje sería el más esencial y más importante que se tuviera que estar enseñando y predicando dentro del pueblo de Dios. Si puede controlar la mente, o sea, Satanás, para que la duda, la incredulidad, o sea, yo agregué ahí entre corchetes, la duda y la incredulidad en que Cristo nos puede dar la victoria sobre todos nuestros pecados. Si Satanás puede controlar la mente para que la duda y la incredulidad y la oscuridad puedan componer la experiencia de aquellos que dicen ser los hijos de Dios, él puede ¿qué? Vencerlos con la tentación. Review and Herald, 3 de septiembre de 1889. Énfasis suplido, lo que yo puse entre corchetes. Cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo, no nos deleitaremos ¿en qué? En el pecado. Ya no vamos a sentir atracción por el pecado, hermanos. ¿Cuándo nosotros vamos a poder obtener la victoria sobre el pecado? Cuando aprendamos a odiar el pecado en nuestras vidas. Dice que cuando estemos vestidos de esa justicia de Cristo, ya no nos vamos a deleitar en las cosas que nosotros antes nos llamaban la atención, en lo que antes nos deleitábamos, en las cosas de este mundo, en el pecado de este mundo. Cuando nos vistamos esa justicia de Cristo, eso que nosotros hacíamos antes, ya no lo vamos a hacer. Porque ya lo vamos a ¿qué? Lo vamos a repudiar. Pues Cristo estará ¿qué? Trabajando con nosotros. Podremos cometer errores, pero odiaremos ¿qué cosa? El pecado que causó el sufrimiento del Hijo de Dios. Review and Herald, 18 de marzo de 1890. Parte de esa cita se encuentra en Mensaje para los Jóvenes, página 336. Qué declaración, hermanos. Por eso que Satanás no quiere que este mensaje usted lo entienda. Hoy Satanás presenta las mismas tentaciones que presentó a Cristo. Oigan bien. Pero no tienen poder las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla a Jesús como el autor y consumador de su fe. No puede, oigan bien, hermanos, esto no lo digo yo, lo dice el Señor a través de su mensajera. No puede hacer pecar al que acepte por fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Sin pecado. Mensajes selectos, tomo 1, página 262. Esa es la verdadera justificación por la fe, hermanos. Justificación por la fe no es decir yo creo en Cristo. Justificación por la fe es una victoria absoluta sobre nuestros pecados. Terminamos. Yo sé que lo bueno siempre termina rápido, ¿verdad, hermana Marta? Pero mañana nosotros vamos a hablar de un tema muy importante. No se lo pueden perder. Hermanos, necesitamos entender este mensaje. Necesitamos creerlo. Y necesitamos vivirlo si queremos que la lluvia tardía sea derramada sobre cada uno de nosotros. La lluvia tardía nos va a preparar para dar el fuerte pregón y para ser sellados para vida eterna. Si nosotros rechazamos este mensaje, al no vivirlo en nuestras vidas, al no creerlo, al no practicarlo, entonces estaremos rechazando, al igual que los líderes adventistas de 1888, rechazaron ¿qué cosa? El derramamiento de la lluvia tardía y el fuerte pregón del mensaje del cuarto ángel. Wow, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros en esta noche. ¿Tiene algo para mí, hermano Freddy? Ok. ¿Peticiones?
Sí, hay una petición aquí de oración, la vamos a poner en la cesta. Así que vamos a orar por ella, no tenemos que leerla para que así el Señor, solamente el Señor sepa la necesidad de este hermano. Recuerden, queridos hermanos, que tenemos aquí una cesta, mañana viernes, si el Señor nos da la vida. Al final de este servicio, al final de esta transmisión, nos vamos a reunir en la parte de atrás, todos los hermanos que estemos aquí presentes, y vamos a tener una oración muy especial por cada una de estas peticiones. Así que le exhortamos a nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando a través del canal. Si usted tiene una petición especial, siéntase libre de hacerla a través de nuestro chat, y así nosotros la apuntamos y la depositamos aquí en esta cesta. Pero antes de concluir, antes de clausurar el estudio de esta noche, permítame pues darle saludos a todos nuestros hermanos que nos han escrito. Agradecemos mucho por su fiel sintonía. Yesenia Flores, Dinis Martínez, que siempre está ahí sintonizándonos, José B. Pérez también, Adalgisa Romano, Manuel Paladín, Antonia Montesinos, Amarilis Lozada, Gabriel Cruz, Brian Daniel Orellana, Ramsés Ágreda, Jorge Velázquez, nuestro hermano Jorge desde México. Otro más por acá, no veo más. Ok, gracias. Muy amable. Así que, queridos hermanos, muchas gracias por su sintonía. Confiamos en Dios de que este mensaje haya sido de mucha bendición para ustedes y para cada uno de nosotros aquí también. Vamos entonces a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, ayúdanos a entender este mensaje de hoy. Señor, danos el poder de su Santo Espíritu para renunciar al pecado. Ya no queremos seguir siendo esclavos de Satanás. No queremos seguir viviendo como el mundo vive. Queremos ser diferentes a lo que es el mundo. Queremos, Señor, donde quiera que vayamos, el mundo vea en nosotros algo diferente. Así como veían las personas, las multitudes que seguían a Jesús, veían algo diferente en Jesús. Padre Celestial, porque Cristo reflejó el carácter de su Padre en su vida. Así nosotros podemos reflejarlo también porque Cristo que vive en nosotros, que mora en nosotros, como dice el apóstol Pablo, la deidad, la plenitud de la deidad morando en nosotros, podemos ser transformados y podemos vivir la imagen de Cristo o reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Padre Celestial, ayúdanos a entender este mensaje de justificación por la fe, el mensaje que fue rechazado por nuestros pioneros en 1888, ahora nosotros, Señor, lo entendemos, lo estudiamos y queremos aceptarlo y vivirlo en nuestras vidas. Este será el mensaje que nos va a preparar, Señor, para recibir la lluvia tardía. Por favor, quiero pedir una bendición muy especial por cada uno de nuestros amigos y hermanos que estuvieron en sintonía en el día de hoy y también por aquellos que han de ver este mensaje cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Padre Celestial, gracias por su amor y misericordia. Acompáñanos ahora que vamos de regreso a nuestro hogar. Si es su voluntad, tráiganos de nuevo mañana, Señor, y que su Santo Espíritu, Señor, dirija siempre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias, Padre. Amén. Bien, mis hermanos, los esperamos mañana nuevamente. Recuerden, tenemos cita con el favor del Señor. Recuerden que estamos empezando, estamos saliendo al aire unos 10, 15 minutos antes de la hora, antes de las 8 de la noche, para que así ya usted nos sintonice. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.